¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del Poder. Stock disponible por Vía X. Comenzando el año, nuestra primera entrevista, nuestra primera conversación. Temas necesarios en este Chile que estamos haciendo entre todas y entre todos. Y comenzamos con el senador del Partido Socialista, también economista, don Carlos Montes. ¿Cómo está, senador Montes? Bienvenido, todo disponible nuevamente. Muy bien, Freddy. Un gran abrazo para el año, que nos vaya muy bien, que a usted también le siga yendo muy bien. Y bueno, oiga, tenemos un desafío muy grande este año con la convención. ¿Cómo celebró? Más que nada, ahora me imagino cómo conmemoró, ¿no? este año nuevo y lo que dejó el 2020, Carlos. ¿Qué resumen hace usted de todo lo que sintió esa noche? Yo lo celebré o lo conmemoré con mi familia. Nos juntamos en una casa de un hijo, de una hija. Y nos dimos los abrazos, conversamos, bailamos un poquito, muy bien, muy grato fue todo, ¿no? Normalmente era con quizás un poco más amplio, pero ahí estaba. Y la reflexión del 2020 yo creo que es bastante generalizada, un año muy lleno de incertidumbre, de cosas que no habíamos vivido nunca, y en ese sentido muy fuerte, porque nos obligó a aprender a vivir de otras maneras. Sí. Es un año que nos va a marcar para siempre. Oiga, a los que nos gusta la música siempre decimos que de repente hay un disco que es como la continuación de otro, ¿no? Que puede haber sido un disco doble en vez de dos discos separados. ¿Ah? Este año y el 2021, o sea, el año pasado y este año, digamos, son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Por todo lo que dejó el 2020 y todo lo que se espera del 2021. Vacunas mediante, pero también elecciones, una nueva constitución, en fin. ¿Cómo ve usted? ¿Qué esperanza usted tiene depositada en este año? Mire, en primer lugar, yo tengo mucha esperanza, ¿no? Y creo que un año en que el país pueda iniciar un camino nuevo, hacia una nueva democracia y hacia nuevas formas de convivir, de conversar, de enfrentar los temas. Eso requiere muchas cosas, entre otras mucha unidad de todos los que queremos realmente terminar con este modelo neoliberal en sus fundamentos constitucionales. Pero yo creo que hay condiciones, tengo esperanza. Ya. Efectivamente, un año de elecciones, por lo tanto un año muy exigente de vínculo entre los dirigentes, los postulantes, los representantes y la ciudadanía, en un contexto de poca interacción directa, es mucho más por Zoom y por otras formas. Claro. Y eso hace que sea distinto, por lo menos. Exige mucho a saber, a escuchar, a conversar. Es un año además de que en lo que se refiere a la pandemia, yo creo que no es igual, ¿eh? O sea, puede que el escenario obligue a estar encerrado mucho tiempo, pero no es igual porque ya es una repetición en muchos aspectos. Y no es lo mismo vivir por primera vez el encierro que vivir ciclos de encierro fuertes como lo que se están viviendo ahora. El fin de semana a todos nos debe haber costado mucho. Ya. O sea, estar encerrado 2 días, la verdad que no es algo fácil de procesar, de asimilar. Y si vamos a seguir así todos los fines de semana, en fin, se va a seguir extendiendo. Esto desgasta mucho, cuesta mucho y hay que construir otras formas de interacción. Sí, así es. Usted Carlos, también deposita esperanza en la constituyente. Le pregunto porque finalmente se sabe que ya por lo menos el Partido Comunista no va a ir en el pacto que ustedes van a ir como unidad constituyente, ¿no? ¿Qué va a significar esa división, cree usted, cuando se vote en abril por la Asamblea Constituyente o la Convención Constitucional? Yo mire, la posibilidad de crear un solo conducto del apruebo, de todo lo que están por el apruebo, tener una lista, tener una presentación frente a la sociedad sobre ciertos temas, tanto constitucionales como el reglamento, o sea, jugársela frente a la sociedad que no sea algo unitario, es algo que va a tener un impacto de distintas maneras, porque van a haber muchos votos que se va a perder. Yo he visto ya que hay varias listas independientes que se sienten legitimadas de ir aparte, y algunos dicen incluso ser los catapilcos, perder votos, en la medida que no haya un conducto unitario. Claro. O sea, esto puede tener, yo espero que se minimice el daño, espero que se minimice y todavía quedan algunas horas, exactamente una semana, para cerrar una lista lo más amplia. El Partido Comunista, a mi juicio, confunde la elección de la convención con lo que son las elecciones parlamentarias y municipales. Porque las otras elecciones son más bien de disputa de hegemonía, si se quiere, de juego, proyecto. Aquí tenemos que pensar en el país a largo plazo, pensar en los cambios profundos que requiere nuestra institucionalidad, nuestra constitución,
y sentar bases para otra realidad. Sería absurdo pensar de que la Constitución va a ser 100% como cada uno quiere. Sí. Porque aquí se requieren mayoría y siempre se han requerido mayoría. Efectivamente, todos los que logran configurar un tercio tienen derecho a veto de ciertas materias. Claro. Pero aquí, más que vetar, se trata de producir una propuesta constitucional de envergadura y de significado. Quiero solo agregar una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque ya la he dicho y la repito. Estuvimos con Innerarity, el filósofo español, que nos dijo que él trabaja en una red de varios países en torno al tema de la democracia. Nos dijo que había mucha inquietud y había mucha tensión en lo que estaba ocurriendo en Chile, porque muchos países están viviendo esa crisis parecida en la ciudadanía y en la pérdida de crédito de las instituciones, de la política. Están viviéndose procesos de esa naturaleza y con protestas, en fin, y que Chile había abierto un camino, una manera de procesar esto, un camino institucional, democrático, que es el proceso constituyente. Entonces todos están mirando y decir, ¿va a resultar esto? ¿Hasta dónde va a resultar? ¿Hay capacidad de conversar desde la diversidad? ¿Hay capacidad de construir un marco común mayoritario que supere el neoliberalismo, esos principios, pero que a su vez se haga cargo de los nuevos temas de la civilización, porque tenemos nuevos temas? O sea, eso tan exigente, a lo mejor Chile abre un camino para el mundo. Y en ese sentido es que no entiendo los que anteponen ciertos perfiles de identidades específicas más que construir lo común en función del país. Y no será también, Carlos, que de repente uno de afuera no lo ve, pero un modelo de sociedad, ¿no?, que tenemos que definir en una nueva constitución. Uno escucha algunos sectores de la DC, incluso del PPD, y lo ve con alguien de izquierda del Frente Amplio o del Partido Comunista, y son prácticamente dos modelos muy, muy distintos, ¿no? ¿Qué tipo de convergencia podría haber ahí, ¿no? Partiendo, por ejemplo, el derecho reproductivo de la mujer, o un Congreso unicameral, o multinacionalidad en Chile, plurinacionalidad, como quiera llamarlo, ¿no? Son cosas muy potentes que no sé si esos dos mundos podrán confluir en algo, ¿no? Mire, hay temas como lo que usted menciona, que el tema de la una sola cámara. Este es un tema que presentamos como reforma constitucional ya hace 15 años por lo menos. Y en los que estaban detrás de eso había distintos sectores políticos, incluso en ese tiempo. Unos a favor y otros en contra, porque tiene experiencias buenas y experiencias malas, tiene distintos antecedentes. En los derechos reproductivos hay hace tiempo una diferencia. O sea, yo creo que pretender que tengamos acuerdo pleno en todas las cosas, yo creo que no es el camino para construir una nueva constitución, sino que hay aspectos fundamentales que desde el punto de vista nuestro creemos que hay bases comunes y a partir de eso ver cómo construir esta constitución. Pero bueno, yo creo que lo peor que le podríamos hacer a la historia, hacer al país, es que no haya una nueva constitución. Y usted sabe perfectamente que puede que la convención no resulte. Y esa es responsabilidad de todos nosotros, de todo lo que nos jugamos por el apruebo, de todos los que protestaron en las calles, de todos tenemos una responsabilidad, que generar una nueva constitución. Va a ser exactamente como la que cada uno quiere, no. Eso no requiere entendimiento dentro de la diversidad que es el país, pero lo importante es que lo principal y en lo común logremos, en torno a lo que se refiere al concepto de Estado, los derechos fundamentales, la forma de tratar los recursos naturales, los temas fundamentales del país, que lo resolvamos, y especialmente en que la democracia se renueva. El Parlamento no puede seguir igual, los municipios no pueden seguir igual, los partidos no pueden, las instituciones democráticas requieren transformación, y esos son los principios que hay que alterar en la Constitución. Oiga, Carlos, déjeme felicitarlo, porque yo creo que hace 3 o 4 años, sentado aquí mismo, o puede haber sido en otro programa, pero aquí en el estudio al menos, le preguntamos, oiga, ¿y usted, senador, por qué no es candidato a la presidencia? Y en esa oportunidad usted dijo, no, yo no quiero ser presidente, no me interesa, y se ha mantenido como roble en esa decisión, pese a todos los embates, porque le han ido a golpear harto la puerta. Sí, mire, es que lo que pasa, Freddy, que desde que conversamos hace tiempo, uno tiene proyectos en la vida, ¿sabe? Y para mí no es un problema de generosidad. Yo tuve 7, 8 años en la clandestinidad. O sea, el problema no es un problema de entregarse en función de un proceso más general. Pero yo creo que hay roles, y a mi juicio, hoy día como nunca se requiere una nueva generación política. Y se requiere una nueva generación política que no es solo un problema etario, es también un problema de vivencia, de experiencia, de forma de conversar con la realidad y con los otros. Y yo por eso creo que
que otros tienen que hacerlo, y uno puede aportar desde otra manera, y yo por eso no he tenido dudas desde el comienzo. O sea, nunca he tenido la duda al respecto. Sí. O sea, creo que es muy importante abrir camino a otras personas. Y en ese marco yo veo personas como... A mí me gustó mucho que Paula Narváez apareciera como candidata, porque le pone un cierto frescor a las características de los personajes. Pero cualquier liderazgo nuestro no va a ser una persona que tiene todos estos atributos y que inmediatamente se transforma en la encuesta muy arriba. Ningún candidato hoy día está muy bien en la encuesta, ninguno. O sea, los porcentajes que marcan los que están más arriba es bajísimo respecto a otros. Está todo fluido, pero lo importante es que las candidaturas tengan algún carácter de proyecto colectivo, de más gente. Freddy, el país que viene para el próximo gobierno va a ser muy complejo. Si alguien cree que esto va a ser continuidad, mira, imagínese un país que el Estado va a tener muy pocos recursos. Va a haber muchas necesidades sociales de desempleo. Va a haber que implementar las nuevas leyes de la nueva Constitución, si es que logramos sacar adelante una Constitución. Las leyes en que se traduce. Me decían que la Constitución del 25 se demoró 7 años en transformarse en leyes para implementarla. Después hay que llevar adelante reformas estructurales paralelamente a todo esto. Y si un gobierno no llega con un bloque político amplio y sólido, la verdad que ese gobierno lo va a pasar muy mal, casi desde el primer año. O sea, hay que tener mucha conciencia de lo que viene. Entonces, si aquí anteponemos proyectos parciales, en fin, podemos tener desastres. Yo les sugiero a todos seguir un poco la experiencia portuguesa. Los portugueses han tenido una sabiduría para entenderse dentro de la diversidad, y el concepto de lo común pasa a ser el concepto ordenador de la manera de relacionarse unos con otros. Bueno, no queda nada en todo caso para la inscripción de candidatura. Tenemos muchas elecciones en abril y este apoyo de la presidenta Bachelet, me imagino que también puntualmente dentro del Partido Socialista cala hondo, ¿no? ¿Qué le parece ese apoyo? ¿Usted cómo lo lee? Y también si también es su carta puntualmente ella, ¿no? Más allá que usted diga, es una gran nombre de Paula Narváez, ¿es también su carta puntual dentro del PS? O sea, yo creo que es un proceso fluido, no hay un nombre que articule espontáneamente todas las sensibilidades que hay dentro y menos afuera. Y por lo tanto es un proceso, y ese proceso debe ser un proceso muy dialogado. A mí me gusta la idea de las primarias, pero en fin, eso tiene que definirse en las instancias que corresponda. Lo importante es que se entienda algo colectivo, porque hay gente que no puede entender la política como proyectos colectivos. Siempre lo entienden como apuestas individuales, empresas individuales. Para el tiempo que estamos viviendo, eso... Claro, pero tiene que haber un líder, ¿no? Tiene que haber un mascarón de prueba. ¿Y eso usted, Paula Narváez, es la mejor carta del PS hoy, cree usted? Yo creo que es una carta con grandes condiciones. Tengo grandes condiciones, pero todas las cosas hay que verlas en la vida. Ella una vez tiene que definir que va a ser o no candidata, y una vez definida tiene que empezar a desempeñar un rol y a desplegarse por todos lados, en los distintos sectores, en el país, en todos lados. Y eso está por verse. Es un proceso, no está asegurado. Ahora, es raro que la presidenta Bachelet haya puesto su firma ahí, si es que Paula Narváez no ha decidido, por lo menos internamente, una candidatura, ¿no? Mira, a mí no me extrañó nada que primero no me extrañó que Paula Narváez fuera candidata, porque claramente desde siempre era una alternativa, ¿ya? Y ella estaba afuera, estaba trabajando, se habló con ella antes, etcétera. No me extrañó que en un momento determinado ante el escenario ella o un conjunto de personas decidiera solicitarle a ella. Que la presidenta firmara esto conociendo, la expresidenta Bachelet, conociendo cómo es la presidenta Bachelet, ella valora mucho a Paula Narváez, valora que sea una mujer, que sea joven, que sea región, en fin, un conjunto de rasgos, y ve sus capacidades para entenderse, para conversar con las distintas realidades y distintas opiniones que hay en Chile, de vincularse directamente con la gente. Yo creo que tiene un conjunto de atributos, y esto del dedazo, Freddy, yo lo he dicho ya, pero lo repito, yo estuve exiliado en México. En México existía el dedazo, una vez que una figura decía ese, y todo se ordenaba en función. Aquí, si quiere llamársela dedazo, que una expresidenta marque una preferencia por un determinado candidato o precandidato, la verdad que darle un carácter como de imponerle al resto de eso, no. Este es un proceso que requiere mucho debate, mucha discusión, y esto, lo ideal es que haya una construcción muy colectiva de liderazgo, y en eso hay que diseñarlo, el proceso. Perfecto. Aunque no sean muchos meses, pero hay que diseñarlo desde ya. Aunque yo estoy convencido que hoy día el problema es la Convención Constitucional, porque si llegamos muy mal parados a inscribir las listas el próximo lunes, están inscritas listas muy dispersas, y eso permite pensar que el resultado no va a ser todo lo claro que se requiere. Perfecto.
Bueno, esa es una muy mala partida. Y creo que hasta el último día hay que decirle al Partido Comunista y hay que decirle a los que están en la misma posición, tratemos de construir unidad, busquemos lo común, seamos generosos. Aquí no se juega el conflicto entre los partidos, porque lo que importa es el país por un ciclo no corto, bastante largo. Sí, ¿qué le parece a usted que una encuesta como la CADEM, ¿no? La encuesta regalona de La Moneda, de a Jadwe como el principal candidato esta semana, ¿no? Liderando la encuesta sobre Matei y Lavín incluso? Está bien, o sea, él está hoy día en la encuesta con un porcentaje muy bajo y le reitero, lo que no significa nada más que decir aquí está todo mucho más líquido de lo que se dice. Está todo por verse qué es lo que va a ocurrir y vendrán distintas etapas. Y Jadwe es una persona que está instalada como candidato ya hace bastantes meses, que ha hecho todo un desempeño en los medios, en distintos lados en función de la candidatura, ha logrado un cierto posicionamiento. Hay otra persona que surge sin ser candidata y se instala rápido, después baja, sube. Veremos qué es lo que pasa. Yo no daría ni mucho menos por cerrado este escenario en los términos que está ahora. ¿Usted siente que Daniel Jadwe ha cambiado al menos su discurso hacia aunar una candidatura realmente presidencial? La verdad que yo de lo que le he leído y oído, no lo veo como una propuesta y un estilo y una forma de relacionarse buscando articular ampliamente una alternativa para el país. O sea, en fin, yo creo que aprendimos muy dolorosamente que para hacer transformaciones en los países se requiere grandes mayorías, o si no las transformaciones chocan con la realidad, y por eso que hay que desarrollar mucha capacidad de construir esas mayorías. Y yo creo que en el gobierno, en fin, no voy a arrepentirme de la historia, pero en la historia se han cometido muchos errores por no tener esa mayoría. Y en ese sentido yo creo que también eso está por verse, porque todos para construir mayoría no es de un lado, es de todos. Sí. Y espero que haya mucho más conciencia después de iniciar la convención en la necesidad de construir propuestas mucho más integradas. Senador Montes, cerramos el año 2020 con una entrevista al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y en ella dijo que me imagino que usted la leyó, ¿no? De que si hubiese sido esto del caso Cascada en Estados Unidos, Ponce Lerú debiera estar preso, ¿no? Según la legislación. ¿Qué le parece, ¿no? Esas declaraciones del ministro de Hacienda? En primer lugar, la afirmación se ha dicho muchas veces y de distintos especialistas en análisis comparado de las reglas respecto al tema de usar posiciones privilegiadas. En fin. Pero que lo diga un ministro de Hacienda y de este gobierno, ¿qué le parece a usted? Sí, no, yo lo dice el ministro de Hacienda. Entiendo que ha habido una relación bastante conflictiva ahí entre ellos, pero lo importante, lo que dijo, es que hay que endurecer todo el sistema de sanción de este tipo de delito. Y hay que transformarlo en algo mucho más. Ya se ha avanzado respecto a lo que hubo en algún momento, ya se ha avanzado, pero tiene razón él y le sugeriría que, entre otras cosas, le pediría al ministro Briones de que el secreto y la reserva bancaria para impuestos internos esté abierto, porque no hay mejor manera de saber lo que está ocurriendo realmente con los que ganan mucha plata eludiendo, evadiendo. Es que impuestos internos tenga capacidad de control, y por eso le diría secreto bancario, reserva bancaria, debiera ser parte de las atribuciones directas de impuestos internos para realmente verlo. Estamos discutiendo otras cosas más, otras leyes, como el delator anónimo, por ejemplo, y otras cosas más que vamos a ver qué pasa con ellas. Sí, hay que estar pendiente también de una ley que podría estarse gestionando ahí en el Parlamento, Carlos, sobre el aumento a las pensiones a través de, por ejemplo, aumentar el IVA, ¿no? ¿Qué le parecería a usted una medida como esa? Nuevamente. Me parece absolutamente inconsistente. O sea, al final terminar cargándole a la gran mayoría del país de esa manera. Hay otros caminos mucho mejores y ya sabemos lo que representa el IVA porque carga a los sectores de menores ingresos. Pero yo, mire, la reforma previsional es fundamental, una reforma estructural, terminar con la lógica del sistema de AFP, que no es una lógica de seguridad social, y realmente ver cómo se va en el tiempo construyendo. Y el gobierno tiene que optar, porque algunos días el gobierno cree que va a mantener el sistema de AFP con pequeñas reformitas y otros momentos asume de que hay que hacer cambios mayores, oscila para allá y para acá. Y yo creo que tienen que asumir que aquí el sistema que tenemos como está se acabó y hay que reemplazarlo por otro sistema. Y eso supone abrir otro debate
y hoy día, como son las cosas, el gobierno es un factor fundamental de ese otro debate. Hoy día no hay condiciones para llegar a ningún tipo de entendimiento con el gobierno, porque el gobierno no quiere entrar en un camino para construir un nuevo sistema. Sí, pero entre aumentar el IVA, por ejemplo, que es el impuesto más regresivo y casi el 50% de lo que recaudamos es por IVA, ¿no? Que significa que ese 19% lo paga por un kilopan, lo paga igual alguien de una población o un súper rico, si es que lo paga, porque lo puede derivar por empresa, digamos. Pero comparado con un impuesto unitario a los súper ricos, ¿cuál le parecería a usted, senador, una mejor medida? ¿Y en qué está, al menos, la idea de tener un impuesto por única vez a los súper ricos, un 2%? Mire, el tema del impuesto a los más ricos es un tema que nosotros presentamos indicaciones y propuestas respecto de esto al propio Briones cuando recién había llegado, o sea, en diciembre del año 2019. Antes de todo esto se hiciera público y esto a través de una reforma constitucional. Y presentamos fórmulas concretas, sabiendo las complejidades del impuesto a los más ricos, porque el problema no es cobrar a los más ricos, sino que cómo cobrarle, porque tienen una capacidad de eludir, y como ha ocurrido en prácticamente todos lados donde se ha implementado, siempre incluso por una sola vez. Entonces aquí hay que diseñar un mecanismo de una sola vez que tiene hay otras cosas más también, o sea, junto al impuesto directo, porque el de patrimonial, acabamos de aplicar un impuesto a los más ricos patrimonial en la reforma última, y la verdad que el rendimiento fue bajísimo, porque al final la mayor parte de las propiedades no las tienen ellos, las tienen en empresas, las tienen en distintos lados, entonces se tienen maneras de impedir, de evadir los pagos. Entonces aquí se requiere mucha inteligencia de los especialistas. Nosotros propusimos, primero, impuesto a la ganancia capital. Chile está en 0, Estados Unidos está en 20. Y eso había que hacer un cambio, aunque fuera a ir gradualmente. En segundo lugar, todo lo que es el impuesto a los más ricos que usted señala, con una fórmula concreta. En tercer lugar, propusimos el tema de las exenciones. Las exenciones son 9.000 millones de dólares anuales, por lo menos. Y hay algunas de esas exenciones que a lo mejor hay que reorientar hacia otro objetivo, hay más de ellas, otras cosas, pero eso debiera revisarse completamente. Ya. Y no lo que está planteando el ministro ahora, que es solo revisar renta presunta, y dice que es muy poquito. Y en cuarto lugar, el tema de la evasión. Si tenemos 21.000 millones de dólares anuales en evasión tributaria, o sea, gente que debiera pagar y no paga. Y eso fundamentalmente son los más ricos. Por eso que el tema de las cuentas bancarias y la capacidad de impuestos internos para hacer un seguimiento de las operaciones, las maniobras en paraísos fiscales y otras es fundamental. Y es por eso que hoy día creemos que ese es un nudo central. Ya. Por último, senador, ¿qué año le espera, cree usted, al gobierno, ¿no? A un gobierno con este nivel de apoyo en medio de la pandemia y con elecciones también en noviembre para saber quién sucede finalmente ahí en la moneda? O sea, al gobierno le espera un año en que tiene que ser tremendamente serio y riguroso para enfrentar la realidad, porque si pretende imponer al estilo del presidente Piñera y algunos de sus ministros, imponer su visión y no entender que el gobierno ya tiene que jugar un rol más bien de ver cómo termina este gobierno. Y quiere imponer en la previsión. En salud también tenemos que avanzar en reforma. Quiero decirle a usted que aquí normalmente en este programa no se habla de la reforma educacional. Bachelet dejó instalada una matriz de reforma que este gobierno la ha desnaturalizado completamente en los servicios locales, en la educación parvularia, en la educación superior, y se dejaron instalados. En fin, ¿y para qué hablar de otras reformas como la del Estado? El gobierno tiene que asumir sus responsabilidades con ponderación, cosa que siempre le es muy difícil. Perfecto. ¿Lo sorprendió la decisión del senador Arboe de dejar la Cámara Alta para ir por la Constituyente? Fíjese que yo lo valoro, y lo valoro como algo generoso, y no me gusta lo que dice por ahí una periodista que dice no debe haber parlamentarios, porque la decisión de Arboe es renunciar a ser parlamentario. ¿Ya? Y él renuncia a ser y llega como un ciudadano, porque además Arboe sobre estos temas se ha especializado, conoce más que otros en el Congreso, él puede hacer un aporte ahí. Entonces, esto de impedir que ciertas personas puedan, o cuestionar que vayan por ese, al contrario, yo lo encuentro un valor y ojalá que entre. Así como también, y quiero decírselo a usted, yo creo que personas como Hacha debieran estar adentro. Debieran estar adentro de la convención porque tiene una posición que ha jugado un rol muy central. Y algunos que quieren tratar de que no esté, yo creo que es un gran error. Él puede aportar mucho a construir la constitución de la cual estamos hablando. Y para eso se requiere una visión muy de país. Y en ese marco creo que Arboe puede representar un aporte. El problema de toda esta cuestión es que a lo mejor algunos se quieren
se quieren transformar en los Jaime Guzmán, pero aquí no hay ningún Jaime Guzmán. Esta va a tener que ser un producto colectivo de distintas voces, de distintos enfoques, y requiere mucha visión de país y de largo plazo y mucha generosidad. Muy bien, senador. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Usted ha sido el primer entrevistado del 2021, ¿eh? Así que le damos por eso un abrazo muy cordial también y puntual. Muchas gracias y que siga adelante con su programa y cada vez va ganando más espacio en el dial, pero espero que le siga yendo muy bien, Freddy. Y gracias. Que lo sigan arreglando entre tantas personas como pude ver al comienzo de este programa. Se hace lo que se puede. Muy bien. Y por la libre expresión también, senadora. Le mandamos un abrazo grande. ¿Eh? Buen 2021. También a usted. Un gran abrazo. Chao. Chao. Ya, y a propósito de Asamblea Constitucional, vamos a hablar con alguien que quiere llegar también a ella, cientista político, don Cristóbal Belolio por el Partido Ciudadanos. Viene a conversar con nosotros, también a hacer un análisis de todo lo que está pasando y lo que podría ocurrir este 2021. Una pausa, seguimos en Vía X, no te vayas del asiento.